Hola, mi nombre es María Silvia Castillo y yo los voy a estar acompañando en este taller de metodología para formulación de proyectos. Para que se sienta un poco menos impersonal, me voy a presentar. Yo soy economista de la Católica con posgrado en políticas públicas y desarrollo internacional y tengo más de 10 años trabajando con organismos multilaterales en diseño y monitoreo de proyectos. Vamos a conversar sobre el contenido del curso. El curso está estructurado en 4 módulos. Cada video corresponde a un módulo. En este primer módulo vamos a conversar sobre el esquema de presentación de proyectos a Venezuela sin límites. Ustedes ya presentaron el proyecto, pero vamos a repasar el contenido de ese proyecto en caso de que tengan dudas. Luego vamos a presentar un concepto de proyecto y vamos a hablar sobre la guía de gestión de proyectos para resultados. Por último, conversaremos sobre las herramientas del árbol de problemas y el árbol de objetivos. En el siguiente módulo ya empezamos a hablar sobre la etapa de diseño del proyecto y en particular nos vamos a concentrar en lo que es la matriz de planificación. En el módulo 3 continuamos en la etapa de diseño, vamos a hablar sobre la Gantt y el presupuesto y finalizamos hablando sobre las últimas etapas del proyecto, que son el monitoreo y la evaluación. Por último, en el cuarto módulo, haremos un repaso de los conceptos aprendidos y conversaremos sobre los siguientes pasos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre cuál es este esquema de presentación de proyectos para Venezuela Sin Límites. Ya ustedes presentaron sus proyectos, conocen muy bien la página web, pero bueno, quería un poco conversarles brevemente sobre la diferente información que ustedes tuvieron que suministrar en caso de que tuvieran alguna duda. Entonces, lo primero es la justificación. Y aquí para nosotros es importante conocer qué es lo que los motivó a ustedes a atacar este problema, a diseñar este proyecto y cuál es la importancia del proyecto, ¿no? Después, pues seguimos con el diagnóstico, que básicamente es identificar cuál es el problema central que ustedes quieren resolver. Es muy deseable que tengan data que soporte. Bueno, conocemos las limitaciones de la data oficial aquí en Venezuela, pero cualquier esfuerzo que se pueda hacer por tener data actualizada sobre que soporte este problema, pues es muy interesante. Puedes conocer un poco cuál es la ubicación geográfica, cuáles son las condiciones de esa población que se quiere beneficiar con el proyecto. Y después de que se tiene el diagnóstico, hablar un poco de cuáles son las causas del problema, porque como vamos a ver más adelante, conociendo las causas, es que podemos diseñar un proyecto que tiene sentido y que va a lograr tener los resultados que deseamos. Aquí hago un alto para hablar sobre un tema muy importante. Nosotros no podemos evaluar ningún proyecto que no haya entregado la documentación legal de acuerdo a lo que se instruyó en las bases del proyecto. Necesitamos que nos envíen el documento de registro de la ONG, la última asamblea, la exoneración del impuesto sobre la renta del CENIAT, la exoneración sobre donaciones y sucesiones del CENIAT, la fotocopia del representante legal, el que aparece en el RG. Si la persona que va a firmar, si el representante legal no aparece en ese registro, pues necesitamos una autorización notariada de el representante que aparece en el registro a la persona que va a firmar. Entonces seguimos con la información que ustedes nos suministraron. Luego de que ustedes hacen un diagnóstico, identifican las causas, pues lo siguiente es pues describir cuál es esa propuesta de intervención, cómo pretenden ustedes solucionar ese problema. Y pues quiénes son los beneficiarios. Para nosotros es importante saber quiénes son adultos, son niños, son mujeres, son cuántos son y un poco la descripción de las condiciones de esos beneficiarios.
árbol de problemas y el árbol de objetivos son dos herramientas que vamos a describir ahora más adelante que los van a ayudar a definir esas causas, identificar el problema, entender cuáles son las consecuencias y después transformar todo eso en la solución que es su proyecto. Por último, ustedes presentaron unos formatos que nosotros suministramos y que básicamente nos ayudan a organizar la información del proyecto. Entonces, está la matriz de planificación, que como les dije es el corazón del proyecto. Y a mí me gusta mucho esta herramienta porque nos saca del pensamiento de pequeñas actividades y nos hace pensar en resultados. Después está la carta Gantt, que por supuesto que las actividades son importantes porque si no se ejecutan no se logran resultados y la carta Gantt nos ayuda a organizar esas actividades y por supuesto el presupuesto porque es importante saber qué recursos vamos a necesitar para poder lograr nuestro objetivo. Ahora vamos a pasar a describir algunos conceptos que nos van a ayudar a definir mejor nuestro proyecto. Ahora vamos a pasar a discutir algunos conceptos. Vamos a empezar con qué es un proyecto. Todos conocen qué es un proyecto, pero es importante tener una definición que compartamos. Entonces, un proyecto es una secuencia de tareas que deben realizar una o más organizaciones o individuos ejecutores en un plazo delimitado con determinados recursos para lograr objetivos específicos. Vemos que aquí hay varias cosas que nos separan el proyecto de lo que es la actividad regular de la acción. El proyecto tiene un plazo delimitado, tiene un comienzo y un fin. Y sobre todo, el proyecto se hace para lograr un objetivo muy específico. Aquí hay un elemento adicional que, por supuesto, que en Venezuela Sin Límites nos preocupamos no solo de apoyar proyectos, sino de apoyar proyectos sociales. Entonces, ¿cuáles son los proyectos sociales? Son aquellos que satisfacen una demanda o resuelven un problema social. Y esto se hace generalmente a través de la prestación de un servicio social. Yo soy una apasionada de esta metodología de la gestión de proyectos por resultados y es por lo que les comenté, porque nos ayuda a enfocarnos en resultados y a la final, pues cuando nosotros estamos diseñando un proyecto, lo que más nos importa es ver los resultados. No es tan importante si hicimos 3 o 4 talleres como si logramos conducta de las personas que atendieron esos talleres. Y entonces eso es lo que nos ayuda esta metodología de gestión para resultados, enfocarnos en el resultado, por supuesto teniendo una lógica organizada de actividades. Entonces, en este enfoque gerencial de proyectos, como les digo, se centra en el desempeño y se orienta hacia los resultados. Tiene una lógica vertical, ¿no? Aquí estamos pensando en lograr un impacto. Para lograr ese impacto tenemos que definir unos resultados. Esos resultados se logran pues, definiendo unos productos, por ejemplo. Los productos podrían ser el número de talleres, el resultado que queremos lograr puede ser mujeres capacitadas en temas financieros con el impacto de mejorar su calidad de vida. Aquí vemos todos los niveles. Ahora, ¿qué son las actividades? Bueno, todo lo que tengo que hacer yo para lograr ese resultado. Organizar los talleres, desarrollar material, organizar a la comunidad. Las actividades son importantes, pero a la hora de medirnos, es importante no solo medir si se realizaron o no las actividades, sino si se logró o no el resultado. Las mujeres se capacitaron o no se capacitaron. Las mujeres tienen más conocimiento financiero y eso las está ayudando a mejorar su vida, sí o no. Y bueno, por supuesto, para
Para lograr toda esta cadena necesitamos insumos económicos, financieros, humanos, materiales, etc. Para ayudarnos a pensar en estos diversos niveles, lo que es el impacto, el resultado, los productos y las actividades, vamos a utilizar las herramientas del árbol de problemas y el árbol de objetivos. Vamos a comenzar con el árbol de problemas. Utilizamos el símil con un árbol, donde en el caso de las raíces son las causas, el tronco es el problema y las ramas o las hojas son las consecuencias. Yo sé que esto parece un poco abstracto, pero en el ejemplo que sigue se van a dar cuenta de cómo este árbol nos ayuda a estructurar el diagnóstico y la identificación del problema de nuestro proyecto. Entonces vamos a pasar a ver un ejemplo del árbol de problemas. Empezamos por definir nuestro problema. Vamos a utilizar un ejemplo que lo voy utilizando a lo largo de todo el curso, para que así vean también cómo es la secuencia de cada una de las herramientas que estamos utilizando. Entonces lo primero es definir el problema. ¿Cuál es? El incremento del número de familias con malos hábitos alimenticios y bajos ingresos económicos en Cúpira, Estado Miranda. Aquí es importante resaltar que en la definición del problema es importante saber cuál es la población objetivo. Una vez conociendo el problema, es muy importante identificar las causas. Entonces aquí identificamos varias. ¿Cuáles son las causas de este problema? Puede ser la falta de un ingreso sostenido y sustentable, y eso a su vez se debe debido a un mal manejo del presupuesto familiar, a la poca oferta de oportunidades de empleo, a la ausencia de educación financiera. Las mujeres pueden tener malos hábitos alimenticios y bajos ingresos económicos, bueno, por desconocimiento de un oficio que le permita desarrollarse y aumentar su ingreso económico. ¿Por qué tienen bajos ingresos económicos y por qué tienen malos hábitos alimenticios? Porque tienen un consumo adecuado de grupos alimenticios. Esto se debe a la desinformación de contenidos nutricionales y muchas veces esta desinformación y estos malos hábitos es una escasa creatividad en la elaboración de menú. Entonces es muy importante identificando las causas y la interrelación entre las diversas causas, porque esto es lo que al final nos va a ayudar a diseñar los componentes del proyecto y a definir las actividades y los productos que queremos lograr. Y luego también pues, es importante identificar las consecuencias. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que estas familias tengan malos hábitos alimenticios y bajos ingresos económicos? Bueno, por supuesto, número uno, un bajo rendimiento laboral y escolar. Y esto a su vez genera deserción escolar y poca productividad laboral. También el tema de los malos hábitos alimenticios pues se refleja en el físico y genera baja autoestima. También genera bajo nivel educativo, poder adquisitivo, desempleo. Vemos que hay una serie de consecuencias de este problema y que son importantes identificarlas porque luego también eso es lo que vamos a ayudarnos a identificar cuál es el impacto que vamos a tener con nuestro proyecto. Ya entendiendo el árbol de problemas, vamos a conversar un poco sobre el árbol de objetivos. El árbol de objetivos es básicamente la representación positiva del árbol de problemas. Para construir este árbol de objetivos tenemos que pensar en cuáles son las soluciones a esos problemas, cómo vamos a atacar las causas y cuál va a ser el impacto que vamos a generar una vez diseñamos nuestra solución. Entonces, en el árbol de objetivos, nuestras causas se van a convertir en específicos y en productos. El problema se va a convertir en el objetivo general del proyecto y las consecuencias se va a transformar en el impacto que vamos a tener sobre la comunidad que queremos beneficiar. Como el árbol de objetivos es básicamente un árbol de soluciones,
Antes de pasar al ejemplo concreto, quiero discutir algunos aspectos que son importantes a la hora de identificar soluciones. Lo primero es la importancia de identificar las causas que no se pueden modificar. Sobre ellas, no vamos a trazar un plan de acción. En nuestro proyecto nos vamos a concentrar en las causas que sí se pueden modificar. Lo segundo es que hay que reconocer qué recursos tenemos disponibles. Si hay recursos necesarios que no tenemos a la disposición, hay que incluir en el plan cómo vamos a conseguir esos recursos necesarios. También es importante ser sincero en cuál es nuestra capacidad institucional. Solo nos debemos trazar soluciones que seamos capaces de implementar. También es importante reconocer cuáles son esos activos que hay en la comunidad donde queremos influenciar, cuáles son esos vínculos, cuáles son esos nexos, qué activos podemos incluir dentro de nuestra solución. Y por último, es importante hacer un análisis de cuáles son nuestras ventajas comparativas. Debemos concentrarnos en hacer lo que sabemos hacer y pensar en buscar alianzas en los temas que no estén dentro de nuestra misión como organización. Ahora sí pasamos al ejemplo de nuestro árbol de objetivos. Continuamos con el ejemplo anterior y aquí vamos a ver cómo nuestras causas, problemas y consecuencias se convierten en nuestro objetivo general, en nuestros objetivos específicos, productos y resultados y en nuestro impacto. Entonces, el problema anterior se convirtió ahora en el objetivo general del proyecto, que es la disminución del número de familias con malos hábitos alimenticios y bajos ingresos económicos en Cúpira, Estado Miranda. Esas causas las transformamos en objetivos específicos y en productos. Entonces, vamos a ver cómo vamos a lograr esa disminución en el número de familias con malos hábitos alimenticios y bajos ingresos económicos. Bueno, vamos a atacarlos en varios frentes. Primero vamos a promover un consumo adecuado de los grupos alimenticios a través de una capacitación sobre contenidos nutricionales. Y eso para lograr mayor creatividad en la elaboración de los menús. Vamos a buscar tener mujeres motivadas a superarse. Vamos a capacitar en un oficio. Vamos a buscar maneras de que estas mujeres y estas familias tengan ingresos sostenidos y sustentables a través del mejor manejo del presupuesto familiar, de más oportunidades de empleo, mayores conocimientos en educación financiera. Aquí ven cómo nosotros diseñamos cuáles van a ser los componentes que nos van a ayudar a lograr ese objetivo general. Y luego estas consecuencias se van a convertir en el impacto del proyecto. En la medida que nosotros cumplamos con estos objetivos específicos, que logremos los productos, que se logre el objetivo general, entonces el impacto del proyecto va a generar mejoras en el rendimiento laboral y escolar, que por su lado va a lograr inserción escolar y mayor productividad laboral, va a lograr un aumento en la autoestima, va a aumentar el poder adquisitivo de la familia, va a promover el emprendimiento productivo. Entonces aquí vemos la lógica, ¿no? Identificamos cuáles son los objetivos específicos. En la medida que se logren esos específicos, vamos a lograr cumplir con el objetivo general del proyecto y ese objetivo general va a generar impacto en diversas áreas. Bueno, muchas gracias. Aquí con el módulo 1. En el próximo módulo vamos a concentrarnos en lo que es la matriz de resultados y que van a ver que es simplemente una representación gráfica de esto que hemos ido conversando. Bueno, nos vemos en el siguiente módulo. Hasta luego.